Bueno, buenos días. Hoy hace un día nublado después de la lluvia de ayer. Vamos a ver hoy la relación que hay entre el crecimiento y el decrecimiento de una función con la derivada, con el signo de la derivada concretamente, y los máximos y los mínimos de una función también con el valor que toma la derivada. Vamos a ver. En primer lugar, para ver el crecimiento y el decrecimiento de una función, primero vamos a ver cuando una función es creciente. Una función es creciente estrictamente en un intervalo si cuando tú tomas cualquier valor x sub 0 y tomas un valor posterior a él, x, entonces la imagen en x sub 0, es decir, f de x sub 0, es menor que la imagen en x, si x es mayor que x sub 0. Si en todo el intervalo que va desde aquí hasta aquí, para cualquier valor que tú tomes y tomes otro posterior, la imagen en este es inferior que la imagen en este, entonces la función evidentemente está ascendiendo conforme avanzamos en x. ¿De acuerdo? Luego, si yo restase f de x menos f de x sub 0, como para este x posterior la imagen es mayor que la en x sub 0, esto sería un valor positivo, dado que esta altura es mayor que esta. Por otro lado, si x es posterior, es mayor que x sub 0, si yo hago x menos x sub 0, evidentemente ese resultado también sería positivo. Luego, si yo divido f de x menos f de x sub 0, lo divido entre x menos x sub 0, teniendo en cuenta esta condición, entonces este resultado evidentemente sería la división de un número positivo entre un número positivo y por tanto sería positivo, mayor que 0. ¿De acuerdo? Pero es que resulta que la derivada es en realidad el límite de esta expresión cuando x tiende a x sub 0. Es decir, que si tomo x superiores a x sub 0, resultará que esta expresión tiene signo positivo. Y si estamos diciendo que eso es la derivada en el punto x sub 0, resultaría que el cociente de números positivos es positivo. Con lo cual, en una función creciente tendremos que la derivada tendría signo positivo. ¿De acuerdo? Bien, ¿eso qué quiere decir? Pues eso nos lleva a esta consecuencia. Si una función es derivable y creciente en un intervalo, y particularmente en un punto, implicará que en dicho punto la derivada tendrá signo positivo. Y análogamente se puede hacer lo mismo con el decrecimiento, es decir, si cogemos una función decreciente veríamos cómo ese cociente tendría signo negativo en el intervalo en el que sea decreciente. Lo cual dice que si f es derivable y decreciente en un punto x sub 0, la derivada será negativa en dicho punto. Nosotros en realidad esto lo vamos a usar, digámoslo así, al revés. Es decir, nosotros vamos a usar que el signo de la derivada nos va a proporcionar información sobre el crecimiento y el decrecimiento de la función. Y lo vamos a ver a través de ejemplos. ¿De acuerdo? Por otro lado, aquí tenemos el criterio que acabo de comentar. Es decir, si la derivada es positiva, mi función será creciente en un punto. Si la derivada es negativa, mi función será decreciente en un punto. Y aquí tenéis un ejemplo resuelto de eso, pero yo voy a hacer otro para ir explicándolo más despacio. Por otro lado, también aprovecho ya el vídeo para criterio de máximos y mínimos. Vamos a ver. Fijaos en estos tres dibujos de aquí. Y es lo que hemos hecho los días anteriores con los puntos de tangente horizontal. Fijaos como en x sub 0, en el punto x sub 0, tenemos un máximo relativo de la función, es decir, un punto en el que la función toma un máximo, porque aquí tiene imágenes más altas y aquí tiene imágenes más bajas, pero aquí, por lo menos en un cierto entorno, este puntito es el punto más alto, en x sub 0 se toma la imagen más alta, al menos dentro de un cierto intervalo. Por otro lado, aquí tenemos un mínimo. Y aquí tenemos un punto, que se va a denominar punto de inflexión, en el que no hay ni máximo ni mínimo, y sin embargo también tenemos derivada nula. Con lo cual una derivada nula, es decir, que la derivada sea igual a 0,
no me dice a mí o no me garantiza que el punto sea un máximo. Me dice que estoy en estas tres posibilidades, es decir, que los puntos de derivada nula los vamos a llamar puntos singulares. Yo puedo tener o un máximo, o puedo tener un mínimo, o puedo tener un punto de inflexión. ¿Cómo distinguir si es máximo, mínimo o punto de inflexión? Porque lo vamos a complementar con otro estudio, como el del crecimiento previamente a ese punto o el de crecimiento. Y eso nos determinará si teníamos un máximo o un mínimo. También se puede hacer con la segunda derivada, pero eso lo veremos más adelante. Bien, pues dicho esto, lo que nos interesa a nosotros es hacer ejercicios. Así que vamos a ver ejemplos.